incandescente. Con ello, el pequeño motor alcanzaba 1 caballo de potencia. La gasolina se vaporizaba en un carburador de flotador y se mezclaba con aire, antes de su compresión y su combustión en el cilindro. Aunque así lo creyeran muchos contemporáneos, no serían los espíritus los que harían peligrar los viñedos de Stuttgart en 1885, sino Daimler con su bicicleta a motor. Casi paralelamente, el fabricante Carl Benz culminó en Mannheim su obra maestra, sin saber que era muy parecida al trabajo de Daimler. Benz también perfeccionó el motor de 4 tiempos de Otto. A diferencia de Daimler, él inventó un sistema de encendido eléctrico que funcionaba con una bujía y permitía un número enorme de revoluciones. En julio de 1886, Benz realizó su primer viaje de prueba con su coche de 3 ruedas. Con su elegante chasis de tubos de acero de construcción ligera, era mucho más que un carruaje sin caballos. Lo que circulaba era el primer automóvil del mundo. Desde el momento de su culminación, este prototipo estaba preparado para fabricarse en serie. Un trabajo magnífico para Benz. A finales de 1887 comenzó la producción de coches en su fábrica de motores de Mannheim. Daimler, en Stuttgart, siguió sus pasos poco después. Él también tenía un automóvil en proceso. La anticuada construcción de madera del carruaje a motor delataba sus raíces en los coches de caballos. Estaba dotado de un motor de 1,1 caballos situado en el eje trasero. El primer Benz con 4 ruedas llegó en 1893, el modelo Victoria, con nada menos que 3 caballos de potencia. Pero en aquella época en Alemania impresionó a muy pocos. Apenas tuvo compradores. Conducir un coche se consideraba impropio. Todo lo contrario pasó en Francia, donde Benz y Daimler celebraron el éxito de sus ventas. La primera carrera automovilística del mundo se celebró en tierras francesas, París-Burdeos y vuelta. También participaron coches de vapor y vivieron su particular Waterloo. Los nuevos coches de gasolina les ganaron de forma aplastante. El ganador del recorrido de 1.200 kilómetros, un coche con un motor Daimler. Con Peugeot nació en Francia a finales de siglo la tercera marca de coches. Muchos otros nombres que hoy ya casi nadie recuerda tuvieron una vida comercial muy corta. Mientras tanto, en Alemania se fueron aceptando mejor sus traqueteos. Incluso Su Majestad, el emperador Guillermo II, consideró el automóvil digno de trasladarle a la última moda a las inspecciones de las tropas. Con el título Rey del Automóvil se condecoró a otro dirigente, Henry Ford, soberano de miles de trabajadores del sector en Detroit. Ford revolucionó la producción automovilística. A principios del siglo XX, el automóvil era, con 5.000 piezas, uno de los productos más complicados. Aunque se siguió trabajando al estilo de los talleres, el creciente mercado evolucionó hacia métodos de producción más eficaces. En 1913, Ford introdujo la cadena de trabajo para la fabricación de su modelo T. Los resultados fueron asombrosos. Ford completaba el montaje de un chasis con los ejes, los resortes y el motor en la quinta parte del tiempo que necesitaba antes. Con ello, bajó el precio de los automóviles y las ventas se dispararon. Ya no había que ser emperador para tener un coche, pero los que lo tenían se sentían como tales.
Poco antes de la Primera Guerra Mundial, el enorme coche de motor se había transformado en un automóvil más reducido y estirado. Por norma general, predominaban los coches descubiertos con el motor delante y la transmisión detrás. Pero no se mantuvo así. Los constructores probaron todas las modalidades posibles. Así, se fabricaron modelos con la transmisión en el eje delantero en lugar del trasero, con lo que se distribuía mejor el peso del motor sobre la rueda motriz y que de cara a la estructura ahorraba mucho espacio. Aunque los coches se fueron haciendo cada vez más elegantes, apenas se varió el principio fundamental de Daimler y Benz. Uno de los cambios principales se produjo en los años 50 con el cierre del chasis con una carrocería autoportante. Se pusieron piezas de hojalata como elementos de sujeción y el motor y el chasis se fijaron directamente en la carrocería. A partir de entonces, se construyeron millones de coches que invadieron las calles. Cuidado con el tráfico. 30 años después de su invención, el coche ya había cambiado el día a día más de lo que sus creadores se hubieran podido imaginar. El automóvil fue un sueño para esa época y durante mucho tiempo, muchos no pudieron permitírselo. Un trabajador necesitaba casi el sueldo de todo un año para pagar un coche de gama media. Ferdinand Porsche se propuso crear un coche al alcance de cualquier alemán. Por orden de Hitler, creó en los años 30 el KDF-Wagen, supuestamente al módico precio de 990 marcos. Millones de trabajadores dieron sus preciados ahorros para la construcción de su KDF-Wagen en Wolfsburg, pero nunca llegaron a recibir los coches prometidos por Hitler. En cuanto acabó la guerra, los alemanes viajaron con sus KDF-Wagen hacia el milagro económico y, sobre todo, hacia Italia. El Volkswagen, coche del pueblo, símbolo de la reconstrucción de la República Federal. Había comenzado la etapa de la motorización masiva y con ella surgieron nuevos desafíos. La seguridad de los pasajeros se convirtió en una de las mayores prioridades en la fabricación. La idea de la seguridad más joven es el airbag, el despliegue fulminante de una bolsa de aire. Impensable sin la electrónica. Al igual que el sistema ABS, que impide que las ruedas se bloqueen al frenar. Entra la monitorización de la depuración de los gases de escape por el catalizador y la combustión del motor. Todo para posibilitar una fabricación menos contaminante. Se está investigando el uso de nuevas fuentes de energía. Las reservas de petróleo de la Tierra se agotan. La energía eléctrica aún no puede competir a nivel económico. La energía hidráulica presenta aún muchas dudas prácticas, como el aprovisionamiento. Pero las soluciones empiezan a ser urgentes. Los 400 millones de coches que hay en las calles de todo el mundo generan impactos medioambientales como el calentamiento, la contaminación o el desgaste energético. Nuestros abuelos lo tuvieron mejor. Ellos pudieron disfrutar de la diversión de conducir en la época en que las empresas de los creadores del automóvil, Daimler y Benz, se fusionaron, creando así una multinacional de automóviles que hoy está entre las mayores del mundo. Grandes genios e inventos de la humanidad. El avión de los hermanos Wright. Volar. De forma ligera y sin esfuerzo, como un pájaro.
el eterno sueño del hombre. Los hermanos Wright de Dayton, en el estado de Ohio, Estados Unidos, lo hicieron realidad. Y no necesitaron ninguna carrera científica. Desde su infancia, Orville demostró mucho interés por los experimentos y las técnicas de construcción. Una pasión que compartía con su hermano mayor, aunque Wilbur prefería estudiar tablas de números y teorías. La visión de un avión para personas la tuvieron juntos. El primer reactor de los Wright no tenía nada que ver con los actuales jets. Pero ya entonces, Orville y Wilbur resolvieron los principios de las preguntas de aerodinámica del control de la dirección y de la propulsión. Los hermanos consiguieron lo que inventores, investigadores y osados aventureros habían intentado en vano. Todos ellos quisieron engañar a las leyes de la física y fracasaron. Leonardo da Vinci diseñó en el siglo XV unas enormes alas que el hombre podría mover con su fuerza muscular y así propulsarse igual que los pájaros. Pero todo quedó en una teoría. Nadie llegó a probar nunca su construcción. El inglés Sir George Cayley fue el primero que propuso en el siglo XVIII una teoría y práctica de la aerodinámica. Incluso construyó un planeador, con el que llegó a realizar pequeños vuelos. Lo que en su día comenzó Cayley, lo retomó Otto Lilienthal en Berlín a finales del siglo XIX. El ingeniero tomó a las cigüeñas como modelo. Observándolas descubrió que la forma arqueada de sus alas era lo que proporcionaba elegancia y ligereza a su vuelo. Mirándolas descubrió también el secreto del vuelo mecánico, que pudo exponer de forma teórica en 1889 en su libro El vuelo de los pájaros como base de la aviación. Lilienthal fue el primero en demostrar que el ala debía tener un mayor arqueamiento en la parte superior que en la parte inferior. Según este principio de construcción, el aire pasa más deprisa por encima del ala que por debajo. Eso reduce la presión que tiene encima y facilita que flote. Este proceso es el que eleva el avión en el aire. Para probar su planeador, Lilienthal solicitó levantar su propio terraplén en Lichterfelde, Berlín. Allí, el 9 de agosto de 1896, el osado planeador se topó con una ráfaga. Lilienthal cayó y resultó gravemente herido. Un día después, falleció. Pero ya había otros preparados para concluir su trabajo. Wilbur y Orville Wright llevaban algunos años ganándose la vida con una pequeña fábrica de bicicletas. Desde hacía tiempo, habían acondicionado uno de sus talleres para su investigación en la creación de un avión. El accidente mortal de Lilienthal había despertado el enorme interés de los hermanos Wright por la aviación. Pronto descubrieron que los cálculos del impulso que había hecho el alemán no eran exactos, y probablemente esos fallos le habían costado la vida. Orville y Wilbur decidieron desechar todas las teorías aerodinámicas existentes hasta entonces y volver a realizar todos los cálculos desde el principio. Mediante unas sencillas pruebas, estudiaron el comportamiento de diferentes formas de alas. La llanta de una bicicleta era su aparato de medición. Frente a una superficie lisa que usaban para cotejar, montaban el perfil de un ala arqueada, cuya flotabilidad era lo que querían investigar. Hasta aquí la teoría. En la práctica, los Wright tuvieron que conseguir un flujo de aire continuado para sus comparaciones. Y siendo fabricantes de bicicletas, no lo encontraron difícil. Compararían en marcha el comportamiento de la superficie arqueada con las propiedades ya conocidas de la superficie lisa, y así elegirían la forma más adecuada para las alas. Un sencillo pero agotador viaje. Here you go. Finished. Good luck, old boy. Okay.
Con el tiempo, los Wright consiguieron predecir el comportamiento de unos 200 perfiles de ala en cada ángulo de inclinación. Fueron los primeros en aportar datos demostrados sobre las leyes más importantes de la aerodinámica. En invierno, la compañía de bicicletas Wright en Dayton se cerró. Los dueños habían tomado una decisión de trascendencia. Después de alentadoras pruebas con una cometa, Wilbur y Orville querían construir un planeador grande, el primer avión Wright. Con el material, las herramientas y las maletas, los hermanos emprendieron su camino. Un viaje a la perdida costa atlántica, a miles de kilómetros hasta Kitty Hawk, ciudad que habían elegido para sus pruebas por su régimen de vientos. Allí, los Wright escribirían sus importantes escritos técnicos, aunque su escasa vivienda no lo aparentara. Kitty Hawk, el primer aeródromo del mundo. Los hermanos volaron enseguida, alternándose en el puesto de piloto varios cientos de metros. Todos sus cálculos eran correctos. La dirección del planeador funcionaba como era de esperar. El timón de profundidad estaba delante, al contrario que en la actualidad. Por ello parecía que el avión volara hacia atrás. Kitty Hawk fue un éxito, a pesar de varios aterrizajes forzosos. Pero los Wright tenían claro cuál debía ser el siguiente paso. Su planeador necesitaba un motor. Tenían que darse prisa, pues sufrieron